pantalla. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces en la clase de hoy? Vamos a repasar el ejercicio número 15, que es la superficie cónica, es decir, un cono. ¿Cuál es la definición de cono? Ustedes tienen... Profe, disculpe que lo interrumpa. Están Sí, intentando entrar un compañero. ahí está, ¿ven? Hay que poner asistencia, chicos, sí, no, pongan asistencia. Bueno, yo no está, no me figura. Ah, cuando intenten, a ver que intenten de nuevo, yo no me aparece. Decirle que intente de nuevo y a ver si podemos hacerlos ingresar. Bueno, cuando intente, cuando ya devuelva, me avisa, ¿sí? Yo no me aparece acá todavía. Bueno, ¿qué vamos a ver de la superficie? Me avisan cuando quieran, ustedes que tienen los grupos, me avisan, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? La superficie cónica. Dado en el espacio una curva D que está contenida en un plano, se llama llamada directriz, esta es nuestra directriz, y un punto B llamado vértice que no pertenece al mismo plano que contiene a la curva. El cono es el lugar geométrico de todas las rectas que pasan por ese punto fijo B y por un punto de la directriz. Esta es la directriz y nosotros vamos a decir, dado un punto fijo B, estos son todas las directrices, generatrices van a pasar por el punto fijo y por un punto de la directriz. Entonces, cuando obtengamos, vamos a obtener esta nuestra directriz. Para cerrar a esta superficie, vamos a cerrar con una línea y ya sabemos cuáles son nuestras generatrices. Todas las generatrices pasan por el punto fijo, donde la directriz está contenida en un plano que es diferente, contenido en un plano, y las generatrices están en otro plano. Cuando vamos a construir esta línea que está acá, la vamos a graficar y luego vamos a cerrar con otra línea conveniente para obtener esta figura. ¿Estamos? Ahí queda. Ahí está. Bueno, si no pueden ingresar van a tener que ir a otra comisión porque la verdad que no. Ahí creo que admití a uno o lo eliminé. Creo que los admití. Pero bueno, a ver, voy a compartir pantalla completa, así ustedes me avisen. Ahí está, ver todos. Admito, ahí está. Ustedes me van a avisar si es que están viendo y están ingresando, ¿sí? Porque no es que no quiera admitirlo, sino que no escucho realmente cuando ustedes quieren ingresar. Así que les pido que no salgan de la reunión, porque a veces cuando salen de la reunión, después no van a poder ingresar. Aunque todavía tenemos margen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Nosotros vamos a estudiar solamente los conos con ejes paralelos a algunos de los ejes coordenados. Ahí está. No podía ni correr. Bueno. No, aquí no está nadie. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 15. Porque ahí está. Ahí corrió. Entonces, ¿cuáles van a ser la ecuación del cono? Ustedes van a tener que tener en cuenta cuáles van a ser las ecuaciones.
Para determinar la ecuación del cono, vamos a tener dos, va a ser una ecuación que sea, en la cual intervienen las tres variables, pero uno de los signos de una de las variables negativo. El signo negativo me está diciendo que el eje paralelo es el eje Z. El eje paralelo, es decir, en este caso el cono va a estar paradito porque el eje es paralelo al eje Z, al que tiene el signo negativo. En este caso es paralelo al eje X, es decir, que el cono, por ejemplo, que es paralelo al eje Z, van a identificar cuál es el vértice. Vamos a hacer la intersección con los planos convenientes para obtener la directriz. Luego vamos a cerrar esa directriz y vamos a obtener las generatrices. Y luego vamos a obtener efectivamente cuál es nuestra superficie cónica. En este caso, cuando tenemos el eje es paralelo al eje Y, es decir, lo vamos a tener un cono que va a estar acostadito. ¿Sí? No hay hermoso. Y cuando es paralelo al eje X, acá es complicado en el eje X porque este eje, bueno, acá se lo puede ver bien. Recordemos que nosotros no vamos a poder hacer efectivamente tal cual figura en GeoGebra, sino vamos a hacer la línea y vamos a tratar de cerrar a ese cono, haciendo las intersecciones con planos coordenados o con planos convenientes. Vamos a poder cerrar esta directriz y vamos a poder encontrar la figura que nosotros queremos encontrar. Vamos a representar a esa cuádrica. Pero recordemos, como en la clase pasada hemos visto, con GeoGebra una cosa, manualmente es otra. Vamos a ver cómo se trabaja. Para encontrar la ecuación del cono hay que seguir una serie de pasos. No es tan sencilla, pero es la forma más conveniente. Lo primero y principal, entonces, vamos a identificar cuál es la ecuación y cuál es la que representa esa ecuación. Recordemos que puede ser que nos den en el parcial el nombre, ya nos diga representar, o nos digan la ecuación dada por representa, y ustedes van a tener que elegir la opción, si es un cilindro, si es un cono, si es una esfera. En este caso, el cono tiene que tener un signo negativo y ese es el eje que va a ser paralelo, en este caso, al eje Y. Entonces, lo primero que vamos a ver, nosotros tenemos esta ecuación, representa la ecuación de un cono o superficie cónica con eje que es paralelo al eje y el vértice es el origen de coordenadas, 0, 0, 0. Ese es el vértice del cono. Para poder analizar la superficie vamos a intersectar con los planos convenientes. Y se lo tiene que hacer en el siguiente orden. Es importante en el orden que vamos a hacer. Primero vamos a buscar la intersección con planos perpendiculares al eje del cono, que tienen que pasar por el vértice. Si yo hago esto, lo que vamos a obtener va a ser la directriz. Entonces acá voy a poner, esto es para obtener las directrices. En ese orden, primero y luego vamos a hacer la intersección con los planos paralelos a los planos coordenados que van a pasar por el vértice. Primero hacemos con los planos perpendiculares al cono que pasan por el vértice. Vamos a buscar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Al hacer la intersección, vamos a encontrar la directriz. Entonces, hacemos la directriz, entonces va a ser la intersección entre la superficie y con el plano que
sea perpendicular al eje del cono. Vamos a intersectar con el plano I igual a cualquier constante K que sea distinto de 0 con K en los reales. Esa es nuestra directriz. Entonces, al intersectar la directriz, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un x al cuadrado más z al cuadrado igual a k al cuadrado, ¿sí? Con i igual a k con k distinto de 0. Entonces, ¿qué representa esa línea? Esa directriz que acabamos de obtener, ¿qué representa? Acá hay una constante. Las variables es x y z. ¿Qué representa? La directriz representa ¿qué cosa? Una La circunferencia. esfera en el plano acá. Bien, la ecuación de una circunferencia en el plano igual a acá. ¿Cuál es el centro? 0, Pero K, Trasero. 0. Perfecto. ¿Y el radio? K. Exactamente. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ahora para poder graficar las directrices. Para poder graficar las directrices, porque nosotros tenemos la forma de la directriz que es general. Entonces, con diferentes valores que le demos ahí, al valor, perdón, de K, ¿sí? Vamos a obtener las diferentes directrices que son necesarias para cerrar a esta superficie. Entonces, por ejemplo, diferentes valores, ustedes, por ejemplo, con K igual a 2, a mí se me ocurre con K igual a 2, vamos a obtener una directriz. Esto nos va a quedar x al cuadrado más z al cuadrado, reemplazando acá, vamos a obtener igual a 4 intersectamos a esta superficie con igual, el plano igual a 2. Entonces, ¿qué representa? Esto representa una circunferencia, esa es la directriz 1, circunferencia en el plano igual a 2, con centro 0, 2, 0 y radio igual a 2. Como tenemos que cerrar a esta superficie cónica, por ejemplo, podemos tomar K igual a menos 2. Y vamos a obtener la segunda directriz. Tenemos que dar dos directrices para poder cerrar. También nos va a quedar una circunferencia, pero tenemos que encontrar dos para poder cerrar a esa superficie. En el plano igual a menos 2, representa la directriz 2 una circunferencia en el plano igual a menos 2 con centro 0, menos 2, 0 y radio igual a 2. ¿Me van siguiendo hasta ahí? O sea que lo que hice al principio fue encontrar, hicimos la intersección con los planos perpendiculares al eje y vamos a encontrar la directriz, pero en forma general. Para poder cerrar, entonces vamos a dar diferentes valores de K porque tenemos que cerrar a esa superficie. Ya encontramos las directrices y encontramos dos particulares para poder encontrar, lo que estamos haciendo es encontrando esta directriz y esta directriz. Ahora vamos a ver cómo vamos a obtener las generatrices. Entonces vamos a hacer la segunda intersección. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Profe. Vamos a hacer Yo entonces. tengo una duda. Sí, señor. Ahí uniendo por así decirlo, los puntos de la esfera opuestos, ¿no se podría ya obtener las generatrices?
Digo de la circunferencia. Sí, pero hay que escribir la ecuación. Hay que hacer todos los pasos para poder encontrarla. Tenemos que hacer para eso, vamos a intersectar con los planos coordenados. Podemos verla ya, pero hay que escribirlo. ¿Estamos? Bueno, profe, era una duda. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, sí. Se puede visualizar, pero lo vamos a escribir. Porque ahora, en el parcial, como es un evaluativo que es, ahí quieren ingresar. Recordemos que como es un evaluativo que es múltiple, opción múltiple, un cuestionario, ustedes no van a tener problemas, pero en el examen final, ustedes tienen que escribir todo. Entonces vamos más allá. Lo estamos viendo, bueno, pero lo tenemos que escribir. ¿Estamos? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es la intersección, hemos dicho, con los planos perpendiculares al eje del cono, obtenemos las directrices. En forma general, damos dos valores para acá para poder cerrar a esa superficie y ahora lo que vamos a encontrar, efectivamente, vamos a obtener las generatrices, pero lo vamos a escribir bien. Entonces, hacemos la intersección con los planos paralelos a los planos coordenados. Que tienen que pasar, que pasan por el vértice del cono. Y con eso vamos a obtener las 4 generatrices. Vamos a obtenemos con esto el vértice y las 4 generatrices. Entonces, lo que vamos a hacer, hacemos la intersección. Si nosotros empezamos, hacemos en un primer lugar, vamos a hacer la intersección, lo voy a llamar apartado A, intersección con el plano igual a 0. Entonces, intersectamos x a esta x cuadrado superficie con el plano y igual a 0. Si nosotros hacemos la intersección con el plano igual a 0, ¿qué vamos a obtener? Acá obtenemos el punto. ¿Sí? Reemplazando el 0, x cuadrado más y al cuadrado igual a 0, si solamente sí, x y z es igual a 0. O sea que vamos a obtener un punto, que es justamente el vértice. ¿Lo ven? ¿Lo ven o lo escribo? Sí, Profe, profe. ¿se entiende? ¿Se entiende? Bien. Entonces, obtenemos acá el vértice. Ahora vamos a intersectar con, por ejemplo, el plano x igual a 0. Hacemos la intersección. Esto igual a 0, sí, solo sí. Y bueno, acá vamos a trabajar un poquito. Nos va a quedar menos y al cuadrado más z al cuadrado igual a 0, con x igual a 0. Y acá vamos a obtener z cuadrado igual a y al cuadrado. Acá nos va a quedar una línea. Nos va a quedar dos líneas. La línea 1, que va a ser, porque acá elevar al cuadrado, raíz cuadrada en ambos miembros, aplicar raíz cuadrada, nos va a quedar el valor absoluto de z, igual al valor absoluto de y, o sea que z es igual a más menos y, con x igual a 0. ¿Lo ven? Esa línea nos da eso. Entonces de acá, lo que vamos a hacer es separar, encontramos dos líneas, que son las generatrices. Vamos a poner línea 1 y la segunda línea
Ya encontramos 2. Ahora hacemos la intersección con el último plano. Intersectamos con el plano z igual a 0. Hacemos lo mismo a la superficie. Intersectamos con el plano z igual a 0. Esto nos va a quedar x cuadrado menos y al cuadrado igual a 0. Con acá z igual a 0. Y obtenemos nuevamente 2 líneas, que ya directamente las voy a escribir. Una línea 3, que va a ser x igual a y, con z igual a 0, y la línea 4, x, o mejor, me gusta más y igual a x, e y igual a menos x, con z igual a 0. Y así tenemos las 4 matrices, obtuvimos el vértice, las 4 ecuaciones, estas líneas son las generatrices. ¿Estamos? Luego lo que ustedes van a tener que hacer es graficar. No sé si está hecho, gráfico. ¿Qué es lo que van a graficar? Van a graficar, ¿me van siguiendo hasta ahí, chicos? Bien. Lo que van a hacer es graficar, a ver si me sale rapidito, vamos a hacer, porque ya viene complejo y es largo, complejo. Los primeros ejercicios de complejo, les voy anticipando, son hermosos. A mí me gusta mucho complejo, son lindos, pero después se complica. Cuando empezamos a ver la forma trigonométrica. Repasen, no sé si ya han visto en teoría, trigonometría. Bueno. Nosotros tenemos que intersectar, hemos intersectado, hemos encontrado la directriz, que es, sabemos ya que este cono, como tiene el eje paralelo al eje Y, va a ser un cono que va a estar acostadito. Ya sabemos cuál es el vértice, que es el 0, 0. Vamos a obtener la directriz. La directriz es la primera directriz es una circunferencia en el plano Y igual a 2, con centro 0, 2, 0 y de radio 2. Entonces, 0, 2, acá por ejemplo vamos a poner 1, 2, 0, estaría acá. Sobre este valorcito, ¿se acuerdan que hacíamos? Vamos a trazar y vamos a tomar, bueno, ahí trazamos este eje, coordenadas, y tenemos radio igual a 2. Acá estamos graficando esta directriz. El radio, ya tenemos que hacer una circunferencia en el plano igual a 2 con el radio igual a 2. Es decir, nos vamos a tomar solamente entre X y Z 2 unidades. Por ejemplo, acá hay 1, 2, nos movemos 2 unidades, y acá nos movemos 2 unidades en X, y 2 unidades. Entonces acá estaría una directriz. Después hicimos, recordemos que esto lo vamos a borrar, y vamos a tomar la otra directriz. Profe, ¿Sí? una pregunta. Nosotros vemos conos, pero con elipses en vez de base circular. También. ¿Están? Porque yo tenía la duda, estaba haciendo el ejercicio y digo, ¿será? Y me puse a ver la teoría y no la encontré, por eso le pregunto. Si tenés un claro en el denominador, puedes tener, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no está en la teoría un ejemplo? Es que yo lo vi rápido, por eso también estaba mi duda. Acá, por ejemplo. Acá tenés, al tener con números coeficientes, vas a obtener no una circunferencia, sino una elipse.
Y Ok, vamos a gracias. hacer ahora, bien, lo mismo pero con el ahora en el plano i igual a -2, una circunferencia, centro 0, -2, 0 y radio 2. Hacemos lo mismo. Nos vamos a trazar, acá lo voy a hacer. Y tenemos que movernos nuevamente 2 unidades. Bueno, me salió medio feucha. Y tenemos el vértice, fíjense que al trazar las generatrices, vamos a trazar las generatrices y ya las generatrices nos va a estar dando esto que está acá. Miren, lo voy a hacer con... Pasa por el origen y se proyecta al otro punto, a este puntito que está acá, de la directriz. Sigue, pero yo la voy a dejar ahí. Esas son las generatrices que ustedes encontraron. Después tenemos esta que está acá, otra que estaría pasando por el vértice, un punto de cada una de las dos directrices. Y lo que se suele hacer para poder encontrar las otras, como nosotros teníamos acá una circunferencia en este plano, vamos a tomar, es como que se toma una línea, fíjense en esta que está acá, no sé si está marcada, estas que son las que no se ven mucho porque están, es como que están en el interior. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es esta línea que está acá y lo que está atrás en puntos suspensivos porque no se ve, ¿sí? Acá estamos marcando todo completo. Por ejemplo, nosotros obtuvimos simplemente estas generatrices que sí se ven, las de atrás no se ven, lo están viendo con puntos suspensivos. Entonces, acá lo que sí estamos viendo son estas dos directrices, estas dos líneas generatrices, sí se ven, lo marcamos con fuerte. Y después, lo que se suele hacer es tomar, medimos este radio y las que no se ven serían estas que estarían acá. Ya les voy a marcar. En realidad, moví uno, acá serían 2 unidades, que era el radio 2, 2, y van a tener que trazar las que ustedes encontraron, serían estas, que va desde este punto, pasa por el vértice, desde este punto, pasa por el vértice, y esto es lo que ustedes van a tener que marcar con puntos suspensivos. ¿Qué es lo que no se estaría viendo? Obviamente que esto sigue, ¿no? No sé si me hago entender. Sí se entiende, profe. En este desastre, ¿entiende? Esta va hasta acá. Pasa por el origen y va ahí. Ahí. Ya les voy a decir qué es lo que sí se ve y no se ve. Yo al eje, lo que voy a hacer es a este eje, lo voy a sacar para que ustedes puedan ver. Lo que se ve es esto
y no se estaría viendo esta parte de atrás, que lo van a hacer con puntos suspensivos. Esto que está acá, uy, ya dejé presentar. No están viendo, ¿verdad? Sí, sí vemos. Ahí, pero no ven. Claro, no veíamos eso. Ahí. Sí, profe. Perfecto. Oh, parece que se bloqueó. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que sí se va a ver? Se ve de acuerdo a los planos. Si está, por ejemplo, en el caso del plano, estamos viendo en el plano todo lo que aparezca en Z es lo que está más visible. Y en el plano X y Z, por ejemplo, no se va a ver la parte en Y. Ustedes tienen que trazar los puntos. Entonces vuelvo a repetir que acá no puedo correr ahora antes que se... ¿Qué van a hacer? Van a trazar las directrices, van a cerrar estas. Lo primero que hacemos es trazar las dos directrices que son la circunferencia. En el plano igual a 2 y en el plano igual a menos 2. Luego van a trazar las generatrices. Y bueno, acá las generatrices ya ustedes van a obtenerlas porque es del punto, de este punto, van a pasar por el origen de coordenadas de un punto de la directriz al otro punto, pasando por el vértice a otro punto de esa otra directriz. Entonces acá van a tener una línea. La otra línea hace lo mismo. Es del punto de la directriz, pasa por el vértice al otro punto de la otra directriz, van a obtener otra línea. ¿Estamos? Y así hace lo mismo con las otras dos. Fíjense que yo pude recoger, porque no se está pudiendo hacer. Ahí está. Son las dos primeras líneas que ustedes lo van a marcar como que se ve completo, lleno. Este sería otra línea. Las otras líneas les quedó, acá está en lo que hemos marcado en X, en 2, hemos tomado del origen, este sería el radio 2 en el plano Z, X. Entonces ahora vamos a obtener otra línea y vamos a tomar de la directriz 1, tomamos que es justamente este punto, porque es el punto del radio que hemos marcado, con el otro punto pasando por el vértice a la otra directriz. Hacemos lo mismo, trazamos el punto que está acá, pasamos por el vértice y trazamos en la otra directriz. Y son las 4 líneas que ustedes van a obtener, que son las generatrices. Y este es el vértice. Obviamente que ustedes van a poder con el lápiz borrar y ver cuáles son las líneas que sí se ven. Esta parte, por ejemplo, se ve, todo lo que está acá se ve. Y lo que está adentro, esta parte no se ve, o sea que van a poner puntos suspensivos. Todo esto es lo que se ve y esto no se ve. Entonces estas líneas las van a poner con, ya que ven dibujo ustedes, con líneas de trazo, creo que lo llaman. Estamos porque no se ve eso. Esto todo sí se ve, todo se ve, o sea que las líneas fuertes lo van a trazar esta línea, estas 3. Esta parte no, porque no se ve. Esta parte no, punto suspensivo. Y esta parte, punto suspensivo. ¿Más o menos me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, a ustedes les va a salir mejor y obviamente con GeoGebra sale bellísimo. Pero bueno, no lo tenemos. Vamos a hacer ahora... No borren el eje, no, porque yo borré porque no se veía bien. Vamos a ver ahora el tema de números complejos.
Para empezar los números complejos, vamos a empezar a utilizarlos ya para la práctica. Ustedes tienen varias definiciones. En el primer ejercicio que vamos a trabajar con los números complejos, vamos a empezar a repasar la definición 3. La definición 3 sea z, número complejo, z en su forma escrita en forma binómica a más bi, donde a y b son números reales. Se denomina parte real del complejo z y se denota de esta forma al número real a. Y la parte imaginaria del complejo z, denotada como inde z, es el número real b. Acá son a y b son números reales. Y esta forma en la cual está escrito el complejo se llama forma binómica. ¿Cómo es la representación gráfica de un número complejo? Para poder graficar un número complejo, vamos a utilizar el plano. Fijado en el plano un sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales, vamos a identificar a este complejo con un punto del plano, llamado a fijo el complejo Z. Es decir, la componente real corresponde al plano, a las abscisas del punto en el plano. Y la componente imaginaria lo vamos a marcar y corresponde a la ordenada de este punto en el plano. Es decir, el eje de las abscisas va a ser nuestro eje real y el de las ordenadas el eje imaginario. Vamos a ver el primer ejercicio de complejo. Para eso, antes de empezar a hacer el primero, lo que vamos a repasar son las operaciones que tenemos con los números complejos. ¿Cuáles son las operaciones? Al igual, los números complejos es un nuevo campo. ¿Qué quiere decir con eso? Ustedes estudiaron los reales. Este nuevo campo abarca los números reales. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es todas las propiedades que pasa para este nuevo campo, es decir, las sumas, como es la operación producto, vamos a ver, también trabajamos la potencia de la parte imaginaria, vamos a trabajar la potencia, el complejo, en la división, la multiplicación. Entonces, todas esas propiedades que ya conocemos en los reales, vamos a ver qué pasa con los números complejos. Entonces, dado Z1 y Z2, números complejos, para la suma de dos números complejos, dos números se suman y la suma está definida por A sub 1 más A sub 2 más B sub 1 más B sub 2 de I. Es decir, al sumar dos números complejos vamos a sumar parte real del complejo Z1 con la parte real del complejo Z2 y luego sumamos la parte imaginaria del complejo Z1 con parte imaginaria del complejo Z2. Entonces, sumamos dos complejos, la suma de dos complejos es sumar real con parte real con real y parte imaginaria con parte imaginaria. Para el producto de números complejos, lo que vamos a hacer, en vez de utilizar la fórmula de memoria, lo que vamos a utilizar es la propiedad distributiva, ¿sí? Y vamos a recordar que la unidad imaginaria que nosotros se ha definido, la primera definición es I al cuadrado, esta es la unidad imaginaria, es igual a menos 1. Entonces, veamos algunos ejercicios. Nosotros tenemos que hacer, dado el complejo Z1, que es menos 1, menos I, tenemos el complejo Z2, Z3, Z4. En el primer apartado nos pide la parte real y parte imaginaria de cada uno de esos complejos. Entonces, empecemos. Nos pide para Z4. Z sub 4, este complejo, está definido como, lo escribimos como 5 más 2i. ¿Cuál es la parte entonces, la parte real del complejo Z sub 4? 5. Bien. La parte imaginaria del complejo 2i. Z4. La parte imaginaria es 2i. 2. Porque la definición, y eso es importante, en la definición
No nos dice, hay un B acá, un I, hay un B nada más. Entonces, cada vez si nuestro complejo es A más BI, utilizamos I para denotar que esta es la parte imaginaria, pero tanto A y B son números reales. Entonces, cuando queremos la parte real de ese complejo es A y la parte imaginaria, ¿sí?, del complejo es B. No es BI, es B. ¿Sí? Entonces, en este complejo, la parte real es 5 y la parte imaginaria es 2. ¿Estamos? ¿Se entiende ahí? El error que siempre cometemos, porque acá se denota como 5 más 2i, es para identificar la parte real y la parte imaginaria, pero la parte real e imaginaria, A y B son números reales. ¿Se entiende? Z sub 1, Sí se entiende. bien, cuidado con eso porque después ustedes les dan operaciones y suelen cometer el error clásico ese, ¿sí? Ahora veamos acá. Veamos acá si no cometemos error. Tenemos que hacer la suma. Sumemos z sub 1 más el complejo z sub 2. Por definición de suma, esto es menos 1 menos i más menos 3. Si queremos sumar dos complejos, hemos dicho que vamos a sumar parte real con parte real. Menos 1, menos 3, menos 4. Y no tenemos más que, solamente tenemos menos 1 de la parte imaginaria, entonces nos va a quedar menos i. Profe, ¿puede repetir cómo saca Z1? Z1 ya nos dan, acá está, ¿ves? Ah, bien, Y bien. Z sub 2 ya nos dan. Z sub 2 es menos 3. Yo lo quise copiar acá. Y ahora tenemos que sumarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a sumar? Por definición de suma, vamos a escribir Z sub 1 más Z sub 2. Para sumar dos números complejos, vamos a sumar parte real con parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿sí? Como solamente tenemos parte real, sumamos menos 1, menos 3, menos 4, parte imaginaria tenemos menos 1, entonces menos 1 y menos 1 agregamos i. Recuerden que la parte imaginaria es el número que acompaña a i, pero al final ponemos i. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, la multiplicación. Para hacer la multiplicación tenemos que multiplicar z sub 3 por z sub 4. ¿Entendieron la suma? Hagamos otra suma. ¿Qué pasa si tenemos que sumar z sub 1 más z sub 4? Sumamos. Z sub 1, acá lo tenemos. Esto es menos 1 menos i. Más z sub 4, que es 5 más 2i. Sumemos parte real con parte real. Esto nos va a quedar 4. Y ahora hay que sumar parte imaginaria con parte imaginaria, menos 1 más 2 más 1 y agregamos i. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a la multiplicación. Para la multiplicación vamos a aplicar propiedad distributiva. Z sub 3 es menos 3. Profesora, ¿Sí? ¿sería lo mismo poner más un i que más i que no? Exactamente. Yo puse 1, pero lo pueden poner ahí. Exactamente. No hay problema. Para la multiplicación vamos a aplicar Profe, propiedad. Z3 es un medio menos 3 medios de i. Z sub 3. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Y Z sub 4 es 5 más 2. Bien. Un medio menos 3 medios de i. Bien.
No veo a nadie. Bueno, hacemos entonces 1/2 menos 3/2 de i, vamos a multiplicar por z sub 4, que es 5 más 2i. ¿Qué vamos a usar acá? La propiedad distributiva, que ustedes ya conocen, porque acá en los complejos también se cumple la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Propiedad distributiva, vamos a multiplicar menos 1/2 por 5, 1/2 por 5 y 1/2 por 2. Entonces, multiplicamos. Aplicando propiedad distributiva, nos va a quedar 1/2 por 5 es 5/2, más 1/2 por 2 es 1i, o sea, i directamente. Como yo voy a poner 1. Ahora multiplicamos menos 3/2 por 5 y menos 3/2 de i por 2i. Entonces, al multiplicar, ¿cuánto nos va a quedar? Menos por más es menos, 3 por 5, 15/2 de i, menos por más es menos, 3/2 por 2 es 3, y por i es i al cuadrado. Acá nos queda 5/2 más i menos 15/2 de i menos 3 por i al cuadrado, la identidad, la unidad imaginaria, ustedes lo han visto, que es igual a ¿cuánto? A menos 1. Entonces, cada vez que aparezca i al cuadrado, vamos a reemplazar por menos 1, porque es la unidad imaginaria. ¿Estamos? Sí, profe. 5/2. Y bueno, acá ya podemos restar. Nos queda menos 13/2 de i más 3. Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, podríamos también aplicar la fórmula que nos mostró recién también. También pueden aplicar la fórmula. Exactamente. Yo, la verdad es que con tantas fórmulas se pueden olvidar. ¿Qué pasa si olvidan la fórmula? Recuerden que van a aplicar propiedad distributiva. Cualquiera de los dos, ustedes se sientan cómodos. Yo la fórmula, hasta por ahí nomás, la única que me acuerda es la de Bhaskara. Después me olvido todo. Entonces, acá pueden aplicar la formulita o también recuerden para el producto que acá se está borrando, propiedad distributiva. Vamos a aplicar propiedad distributiva y a partir de ahora recordemos que cuando nos aparezca i al cuadrado utilizamos la unidad imaginaria, ¿sí? Bueno, ahora fíjense que nos piden representar gráficamente los complejos Z1, Z sub 2, Z sub 1 más Z sub 3, todos estos números complejos. Bueno, yo lo que voy a hacer es representar algunos de ellos. Para poder, el resto lo van a hacer ustedes. Para poder representar, hemos dicho que esto vamos a representar en el plano donde el eje Y vamos a ubicar lo que es la parte imaginaria, el complejo Z, y acá vamos a poner la parte real del complejo Z, que este sería el eje X, ¿sí? Y el eje Y. Entonces, si nuestro complejo Z sub 1, por ejemplo, es 1 menos I, entonces tenemos que ubicarlo menos 1, que es la parte real del complejo, con menos 1 de la parte imaginaria del complejo Z, es decir, vamos a ubicar menos 1, y eso representa, ese punto en el plano, representa el complejo Z sub 1. ¿Sí? Donde acá estamos
identificando la parte real y vamos a ubicar sobre el eje real, que es el eje X, va a ser nuestro eje real, y el eje imaginario va a ser el eje Y. ¿Se entiende? Z sub 2, por ejemplo, es igual a menos 3. ¿Cómo vamos a graficar este complejo? Solo en el eje de los reales. Exactamente, solamente tiene parte real. Este se llama un real con número complejo con parte imaginaria nula. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicarlo, menos 3, simplemente en el eje real. A esto, si lo queremos escribir, lo vamos a escribir más 0i también. Y lo van a poder ubicar que acá estaría z sub 3. De esa forma, ustedes van a poder graficar todos los otros números complejos. Lo mismo les piden que ustedes lo hagan a mano, todos estos complejos, y luego lo verifiquen con GeoGebra. Profe, Acá- todos los ponemos en el mismo gráfico. Los graficamos. Lo ponen en el mismo o lo pueden hacer diferente. Yo lo puse en el mismo, pero ustedes lo van a graficar si quieren en el mismo eje. ¿Sí? Sí. Vamos hasta ahí. Es importante este tema, pero al principio hemos dicho que es bonito. Ya después vamos a complicar un poquito más. Vamos entonces, ¿entendido esta parte? Sí, profe. Bien, vamos con la segunda. Tenemos que hacer ahora el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice, sea Z, definido de esta forma, determine si existen X e Y reales para que Z sea un número real. Bien. Y tenemos que hacer para que Z sea un número imaginario puro. No puse. Bueno, lo escribo. No puse la definición. ¿Cuándo ese complejo Z? Vamos a resolver entonces el apartado A. Nos dice la definición que un complejo Z es un número real o representa ese número complejo es un número real si, solamente si, para que sea un número real, ¿qué va a pasar al complejo Z? Veamos, si esto es A más BI, para que nos dé un número real, la parte imaginaria del complejo Z tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0, a nulo. A 0. ¿Estamos? Entonces, esa definición vamos a utilizar para este complejo que tenemos acá. Entonces, el complejo Z igual a I al cuadrado menos 1 más X más 2Y es un número real. Sí, solo si la parte imaginaria de ese complejo es igual a 0. Sí, solo si la parte imaginaria X más 2 es igual a 0. Sin incluir Y. Recuerden que acá no incluimos porque es la parte imaginaria es un número real. Entonces, X tiene que ser igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Sí? Entonces, como respuesta, para cualquier valor de I en los reales, porque no me interesa I, no hemos utilizado en ninguna parte I, cualquiera sea el valor que tome I en los reales, con X igual a menos 2, el complejo Z representa o es un número real. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe.
Vamos al C. Ahora tiene que ser un imaginario puro. Un complejo es un imaginario puro, sí, solo sí, ¿qué pasa? Para que sea un imaginario puro, La parte real es igual a 0. bien, la parte no tiene que tener parte real. Es decir, imaginario puro quiere decir que sea z igual a bi. Ese es un imaginario puro. ¿Y cuál es la parte real de ese complejo z? 0. La parte imaginaria del complejo z, b. Entonces la z, escrito como bi, es un imaginario puro, pero la parte imaginaria del complejo z es b y la parte real es 0. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, la parte imaginaria de ese complejo z tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a decir ahora que nuestro complejo, que es y al cuadrado menos 1, No sé Es la la parte parte real, profe. perdón, me quedé con parte real, bien. Me quedé con el imaginario de arriba. Bien, están despiertos, ahí. Entonces, z, que es y al cuadrado menos 1, más x más 2y, es un imaginario puro, si, solo si, la parte real del complejo es igual a 0. Es decir, y al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 0. De acá podemos tomar que y al cuadrado igual a 1, aplicando raíz cuadrada en ambos miembros, nos va a quedar el valor absoluto de y tiene que ser igual a 1, y esto nos dice que y, ¿qué valor puede tomar? más 1 menos 1. 1 y menos 1. Bien. Perfecto. ¿Sí? Vamos a poner la respuesta. Y puede ser más menos 1 y x puede ser cualquier número real. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. De mi parte no, profe. Bueno, el resto siempre escucho las mismas voces. No puedo, sí sé que porque ustedes alumna mía es Melina y otra de cálculo. Me van a tener que decir cuáles son los nombres si les pongo un punto a favor en el parcial. Porque el resto no habla, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien, ¿no? Todos hablaban. Todos van a hablar porque les voy a poner un punto a favor. Bueno, si me toca corregir. Profe, Sí, en la respuesta se podría haber puesto al revés, digamos, primero lo de que X pertenece a los reales y después que sí, Y. Ah, sí, bien. sí, sí, perfecto. Sí, acá no importa el orden, para cualquier x en los reales y tienen que ser igual a más menos y. Profe, ¿hasta cuál punto hacemos? Hasta el 12 tienen que hacer práctico. Y hoy vamos a hacer hasta el 12, pero vamos a saltear algunos. Vamos con el punto 3. Bueno, represente gráficamente. Acá tenemos que voy a hacer el apartado A, representar. Nosotros tenemos el conjunto R que está formado son todos los números complejos, tales que tienen la parte imaginaria igual a 0. Es decir, es un número real. Si lo vamos a graficar,
como tiene la parte imaginaria igual a 0, esto nos va a dar un número real, pero nos pide todos los complejos. Entonces vamos a tomar en nuestro, vamos a poner acá está la parte imaginaria, el complejo Z, y acá tiene que estar la parte real del complejo Z. Si nosotros tomamos cualquier complejo Z, va a ser de la forma que nos representa un número real, o sea, tiene la parte imaginaria igual a 0. Entonces, sobre el eje Z, eso va a estar representado como el complejo Z igual a A, con A cualquier número real. Entonces, ¿cómo estaría en ese plano? A cualquier número real y B igual a 0. ¿Sería? Todo el eje X. En el eje real. Todo el eje real, todo el eje X, exactamente. Perfecto. Y eso lo vamos a poner con color. No sé si puede poner. No. Porque voy a hacer el otro. Vuelta con color. Ese va a ser nuestro conjunto R. Ahora lo voy a hacer al apartado C. El resto, que el apartado C es un poquito más complicado, este es fácil. No sé por qué nos han pedido que hagamos ese, porque es fácil. Vamos un poquito más complicado. Hagamos el apartado C. N es el conjunto de los números complejos, tales que A sea menor o igual que 0 y B sea mayor que 0. Pensemos. No sería, profe, desde el 0 hasta todo el eje X negativo y desde 0 para arriba en el eje de los imaginarios. Bien. Sería positivo para el eje imaginario, ¿sí? O sea, y menores o iguales que 0 para el eje real. Entonces sería todos los puntos que están en el segundo cuadrante, porque en el segundo cuadrante todos los puntos del plano tienen la abscisa negativa y la ordenada, ¿se acuerdan? Positiva. Entonces, ¿lo ven? Sí, profe, pero ¿cómo pondremos el conjunto de solución, por así decirlo? Este es el conjunto solución. Nosotros tenemos que dibujar nada más. Entonces vamos a dibujar, vamos a escribir. Sería todo esto. Todo el área, ¿verdad, profe? Todo esto. Exactamente. No vamos a hablar área, pero sí vamos a hablar de todo esto que está acá. Lo llamamos N. ¿Sí? Pintamos todo eso que está ahí. Bueno, eso nos pide el punto 3. Fácil. Vamos al punto 5 ahora. ¿Vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe. Bien. Esperemos que la clase que viene también me digan bien, profe. Recuerden repasar trigonometría, si no voy a hablar chino básico. Vamos con el punto 3. Va por el punto 5. En el punto 5 ya vamos a empezar a encuentre Z perteneciente a los complejos que cumple con. Bien, acá fíjense, si tenemos el inverso del complejo Z, para que hablemos del inverso del complejo Z, el complejo Z es un complejo no nulo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar Z? Acá hay que empezar a buscar algunas estrategias o trucos que ustedes le van a servir para encontrar. Por ejemplo, yo sé que el complejo Z pertenece a los complejos y que Z es distinto del complejo nulo. Porque si no, no tendría sentido hablar del inverso. Entonces, lo que vamos a hacer, en vez de
despejar, de despejar el inverso, porque el inverso tiene una forma particular de los números complejos, que no lo he escrito acá. Lo que vamos a hacer es multiplicamos a ambos miembros de esta igualdad por el complejo z. Entonces, esto nos va a quedar 3 menos i, z a la menos 1 por z, menos 5 menos 2i, multiplicamos por z. Entonces acá voy a explicar, multiplicamos miembro a miembro por z. Cuando multipliquemos z por z a la menos 1 por el inverso nos va a dar 1. Entonces nos queda 3 menos i igual a, acá vamos a aplicar propiedad distributiva. No, perdón, no vamos a buscar propiedad distributiva, sino vamos a dejarlo ahí como está, porque si no el ejercicio se hace más complicado. Nos va igual a ¿cuánto? A menos 5 menos 2i, todo esto multiplicado por z. ¿Cómo hacemos para despejar z ahora? Multiplicamos ambos miembros de la igualdad por 1 sobre menos 5 menos 2i. Que lo que sería es despejar z. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Y sabemos que todo esto nos va a dar 1. Entonces, z en definitiva es 3 menos i sobre menos 5 menos 2i. Pero, el complejo z, nosotros hemos visto que acá tenemos una división. Hemos visto también en teoría cómo se resuelve una división. Y para eso entra el concepto de conjugado. Cuando nosotros tenemos un complejo, el conjugado de ese complejo es simplemente, que se lo denota de esta forma, es tener la misma parte real que el complejo y cambiamos de signo a la parte imaginaria. Si nosotros tenemos el complejo 3 más 2i, el conjugado de ese complejo tiene la misma parte real, cambiamos de signo a la parte imaginaria. ¿Sí? Y eso ¿me siguen hasta ahí? Sí, sí, profe. Sí, es como invertirlo en el eje imaginario. Exactamente, porque tiene una simetría respecto del eje X. Entonces lo vamos a mirar, cuando representemos al complejo Z, miramos al eje real, como un espejo, y eso se va reflejado, ¿sí? Es simétrico respecto del eje real. Entonces lo vamos a ver como un reflejo, ¿sí? En el eje, sobre el eje real. Bueno, y en la práctica, cada vez que a ustedes les aparezca un cociente, para resolver vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Estamos? Entonces, en el ejercicio 5, nosotros tenemos un complejo Z, pero Z no está bien escrito porque al complejo Z lo tenemos que llevar de la forma A más BI, ¿sí? Con A y B números reales. Entonces nosotros no tenemos esa forma, nosotros tenemos que llevar esa forma. Acá tenemos que hacer una división, tenemos que resolver ese cociente. Entonces vamos a multiplicar y vamos a dividir por el conjugado del denominador, es decir, conjugado del denominador, misma parte real, cambiamos de signo a la parte imaginaria. Esto es para cada vez que nos aparezca una división. Se resuelve de esa manera. Multiplicamos y dividimos. Sí, señorita. ¿Se puede decir que es lo mismo que racionalizar? Es como racionalizar, pero en realidad lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado. Cuando nosotros racionalizamos, también multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador. Acuérdense de la técnica esa y les va a quedar para resolver ya si no se olvidan. Pero no van a decir en la teoría, cuando les pide el examen final, cómo se resuelve un cociente de complejo,
aplicando la técnica de racionalización, porque van a ir a la casa a estudiar de vuelta. ¿Sí? Pero ustedes se acuerdan, pero ustedes le van a contestar al profe, tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado del complejo Z. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero lo decimos bien. Bien. Acá aplicamos propiedad distributiva porque tenemos que multiplicar. Entonces acá hemos dicho, nos conviene aplicar propiedad distributiva cuando aparezca la multiplicación. Entonces multiplicamos. Nos va a quedar menos 15. Yo voy a aplicar rapidito. Menos 15 menos 6i. Menos por menos queda más. Ahí ahora multiplicamos. Más 5i menos 2 por 1 Profe, es 2 y por i al cuadrado. profe, Sí, ¿no sería señor. más 6i? Más i. Sí, señor. Gracias. En el denominador tenemos que aplicar nuevamente propiedad distributiva, pero esto que está acá nos va a quedar lo que es la diferencia al cuadrado. Nos va a quedar menos 25 al cuadrado menos 2 por 2, 4i o 2i al cuadrado. En el denominador. Ustedes lo van a hacer y nos queda eso, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar menos 15 más 11i menos 2 por, acá aparece un i al cuadrado. I al cuadrado, la unidad imaginaria nos daba ¿cuánto? Perfecto, no nos olvidemos. En el denominador, 25 al cuadrado por 25 nos va a dar, si no me equivoco, 125. Alto, no, 625. Sí. 25, 625, Sí, ¿verdad? Sí, sí, 625 porque 5 a la cuarta. menos, bien, 2 al cuadrado es 4. Por, acá tenemos 2i al cuadrado, eso es 2 al cuadrado por i al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, i al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces acá vamos a poner 4 por menos 1. Seguimos trabajando. En el numerador nos queda menos 15 más 11i más 2. Denominador 625 más, menos por menos más, 4. Esto nos va a quedar menos 13 más 11i sobre 629 y lo que vamos a hacer acá es la siguiente forma. A esto vamos a aplicar propiedad distributiva del denominador, entonces nos va a quedar menos 13 sobre 629 más 11 sobre 629i. Y ahí ya lo estamos llevando de la forma, como queremos expresarlo, de la forma binómica. ¿Estamos? Sí. Entonces, acá cuidado con los cálculos porque suelen cometer errores. Y tengan en cuenta que sí o sí lo van a utilizar en la multiplicación y en la división de números complejos a la unidad imaginaria. ¿Estamos? ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. No, Profe, Profe, disculpe, la mía tampoco. yo tengo una duda. ¿Cómo Sí, es la señor. multiplicación en el denominador? En el denominador lo que tenemos es una diferencia de cuadrado. Porque acá vos vas a tener a menos b en el denominador por con i, a más b. ¿Sí? Entonces esto es una diferencia de cuadrado. Solo que a es negativo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Esto es una diferencia de cuadrado. Esto es a al cuadrado menos bi al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos va a quedar a al cuadrado menos b al cuadrado por i al cuadrado, a al cuadrado menos b al cuadrado, esto nos va a dar menos 1.
Entonces en el denominador siempre le va a quedar, en realidad, porque esto es una de las propiedades que ustedes vieron, es que le va a quedar a cuadrado más b al cuadrado. Esto es z y esto es z conjugado. Y ustedes en teoría vieron que el producto de z por z conjugado siempre es mayor o igual que 0. Y es un número real. Entonces, lo que hacemos acá es, obtenemos acá, es el factoreo de la diferencia de cuadrado. Entonces, esto lo expresamos a al cuadrado menos b al cuadrado. Si no, hacen distributiva, pero les va a dar lo mismo. Aplicamos ahí la propiedad directamente. ¿Sí? Profe, Claro, profe, pero A es menos 5 y usted puso menos 25 al cuadrado. Por eso claro, preguntaba. sería menos 5 al Bien. cuadrado. Gracias. Ahora sí. Ya puse el resultado. Ahora sí nos da 25. Bien, gracias. Ahí vamos entonces. Bueno, entonces nos va a quedar 25. Muchas gracias. ¿Ahí? Ahí está. ¿Sí? Bien, alguien está despierto. ¿Estamos? No metí la patita en ningún lado, creo que no. Bueno, Entonces está resuelto solo cuando tengamos el A y el BI, digamos. de esa forma, exactamente, Bien. ¿sí? Bien, acaba con menos. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Yo tengo una. ¿Por qué se multiplica el denominador en vez del numerador? ¿Hay Por alguna ejemplo, razón o...? sí, porque lo que buscamos cuando nosotros tenemos el complejo es que nos dé de la forma A más BI. Y para resolver la división, lo que hacemos es, justamente cuando Ah, efectuamos el producto, es multiplicar y dividir por el conjugado, claro. que es la forma, que es lo mismo que a ustedes les va a quedar con lo mismo que lo que pueden hacer es multiplicar y dividir por el conjugado, o otra de las formas es a Z1 multiplicarlo por el inverso de Z sub 2. ¿Estamos? Y el inverso de Z sub 2, cuando ustedes vean propiedades, que no lo puse acá, tiene una forma particular y les va a quedar, en definitiva, lo mismo que multiplicar y dividir por el conjugado. Entonces, para resolver la división, lo que vamos a aplicar es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Sí? Porque ¿por qué hacemos eso? Porque si multiplicamos y dividimos por el conjugado en el numerador, vamos a seguir teniendo en el denominador un número complejo de esta forma. Y lo que yo quiero es que nos quede un número real. ¿Sí? Es por eso que multiplicamos y dividimos. Hagan la prueba. Fíjense que en el numerador nosotros hemos multiplicado y dividido por el conjugado del denominador. Y en el numerador tenemos que efectuar un producto. Y nos va a dar un complejo de la forma A más BI. Si nosotros hacemos al revés, cuando multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador, en el numerador nos va a quedar un número real y en el denominador nos va a quedar A más BI. ¿Sí? Nos quedaría al revés. Esto que está acá nos va a quedar en el denominador y el numerador va a ser un número real. Y nosotros queremos separar en parte real y en parte, identificar bien la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí. Bien, vamos a hacer el punto número C. Que muchos ejercicios, por Dios. Bueno. Bueno, el ejercicio 7, apartado C. Tenemos que hacer un cociente. Acá
es Z1 conjugado. Está muy chiquito el conjugado porque justamente el látex no se ve muy bien, pero bueno, el programa lo escribe así. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer esta operación donde tenemos una división, tenemos un cociente ahí, y acá nos dice 3 medios de i por la parte real del complejo Z1. Donde Z1 ya lo tenemos bien escrito y Z sub 2 tenemos escrito con una de las potencias, está elevada a una potencia, la parte imaginaria. Para eso vamos a recordar las potencias de i. Las potencias de i, ¿sí? Cuando nosotros tenemos es analizar cuál es a la unidad imaginaria que teníamos, vamos a ver la relación que hay con las diferentes potencias. Y bueno, sabemos que i a la 0 es 1, i a la 1 es i al cuadrado, que nuestra unidad imaginaria es menos 1. ¿Qué pasa si tenemos ahora i al cubo? I al cubo lo podemos expresar como i al cuadrado por i al cuadrado, que es la unidad imaginaria, es menos 1, multiplicado por i nos va a dar menos i. I a la cuarta podemos expresarlo como i al cuadrado por i al cuadrado o i al cubo por i. Ya tenemos cuánto es i al cubo, lo acabamos de calcular, nos da menos i. Multiplicado por i, nos va a quedar el producto menos i. Por i nos va a quedar menos i al cuadrado, y i al cuadrado es menos 1. Entonces nos vuelve a dar 1. Acá nos va a quedar menos i al cuadrado, y esto es menos por menos 1, nos queda 1 positivo. Si hacemos i a la quinta, volvemos a repetir el ciclo y nos va a quedar 1. Fíjense que es un ciclo. Después de i a la cuarta, ya i a la quinta repite el ciclo. Lo mismo que pasa con i a la 0, i a la sexta, que es menos 1. I a la quinta faltó acá, que es i a la cuarta por i a la cuarta es... Ah, no, acá está, perdón. Acá está i a la quinta. Es i a la sexta nos va a dar menos 1. Lo que pasa es que cuando se repite los 4 ciclos, vuelve a pasar lo mismo que teníamos de un principio. Está escrito chiquito, por eso no puedo ver bien. Acá. Cuando tenemos i a la 0, i a la 1, i al cuadrado, i al cubo, i a la cuarta, ya tenemos 1. Es decir, cuando tenemos i a la 0 nos da 1, i a la 1 es i al cuadrado menos 1, i al cubo nos va a dar menos i. I a la cuarta vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? Que esto nos va a dar i al cuadrado por i al cuadrado nos va a dar 1. I a la 5 nos va, o sea que acá ya repite. I a la 5 elevado a la quinta nos va a dar i. I a la quinta nos da i. Y a la sexta entonces nos va a dar el mismo ciclo, ya nos tiene que dar menos 1. Entonces acá nos va a dar menos 1. Si resolvemos nos cae efectivamente menos 1. O sea que el ciclo se repite cada 4 veces, volvemos a repetir el ciclo. Es por eso que cuando tenemos la potencia, nosotros lo vamos a dividir a n, que es la potencia, en 4. Entonces, donde acá aplicando el algoritmo de la división, vamos a obtener que i a la n se puede escribir como 4c más r, donde r es el resto de la división. Ustedes lo que van a hacer es dividir, por ejemplo, si les pide i elevado a la, ya lo vamos a hacer, a la, por ejemplo, a la 124. Ahí nos pide a la, ¿cuánto nos pedía? A la, elevado a la 424. Fíjense, nosotros podemos deducir y hemos deducido para las primeras potencias y se vuelve a repetir el ciclo. Cuando nos queda un i elevado a una potencia alta, lo que vamos a hacer es dividir la potencia, el exponente, lo dividimos en 4 y vamos a decir que i a la elevado a la
124 en este caso es igual a i elevado al resto de la división. Entonces, veamos cómo hacemos el ejercicio. Z sub 2, entonces tenemos que encontrar Z sub 2 sobre Z sub 1 conjugado más 3 medios de i por la parte real del complejo Z1. Tenemos que armar eso. Entonces, esto es Z sub 2, que lo vamos a trabajar acá, es 1 más i elevado a la 424. ¿Qué hemos dicho? 424 lo vamos a dividir en 4 y vamos a saber que i a la 424 es i igual a la potencia, elevado a la potencia que nos dé el resto de esa división. Entonces, esto nos queda 424, nos queda de 1, esto es 0, 2, 0, 4, 6, 0. Entonces, i elevado a la 424 es lo mismo que i elevado al resto de la división. Y eso, i a la 0 es ¿cuánto? Es 1. Entonces vamos a escribir 1 más i elevado a la 424, 1, y esto nos da 2. Esto dice que z sub 2 es simplemente igual a 2. Tiene solamente parte real. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Sí. Bien, no sé si a veces me mareo quiero ser más sintética y no puedo ser. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos z sub 2. Vamos a trabajar y vamos a resolver, es como un combinado con operaciones y números complejos. Z sub 2 sobre Z sub 1 conjugado más 3 medios de i por la parte real del complejo Z sub 1. Esto es, Z sub 2 ya lo acabamos de encontrar, que es 2. Z sub 1 conjugado, lo tenemos acá arriba, es la misma parte real, cambiamos de signo la parte imaginaria. Más 3 medios de i, acá aparece i, por la parte real de Z sub 1. La parte real de Z sub 1, ¿a qué es igual? 1. A 1. A 1. Bien. Entonces, por 1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a trabajar. Acá, ¿qué tenemos? Una división. Una división. ¿Qué acabamos de hacer hace un momento? Vamos a tener que multiplicar y dividir ¿por quién? Por el Por el conjugado. conjugado. del denominador. Bien. Y bueno, más 3 medios por 1 es 3 medios de i. Bueno, tenemos que multiplicar y dividir. Aplicamos propiedad distributiva. En el numerador nos va a quedar 2 más 2i. Y en el denominador nos va a quedar 1 al cuadrado menos i al cuadrado. Ay, se borra. Que tenemos una diferencia de cuadrado. Más 3 medios de i. Esto nos va a quedar 2 más 2i, 1 menos 1 al cuadrado. 3 medios de i. ¿Me sigue? Acá reemplazamos por menos 1. Entonces nos queda 2 más 2i sobre, esto nos va a quedar, Profe. ahí es menos 1, perdón, no es al cuadrado. Profe, Sí, Z1 no es 1 más, ¿sí? sí, pero nos piden Z1 conjugado. No, claro, pero al principio, digamos, cuando usted pone 2 sobre 1 menos sí, ¿no sería 2 sobre 1 más sí? No, porque acá no se ve mucho, es conjugado. Ah, ¿Ven? Yo también puse así, pero después me di cuenta, ahí no se identifica bien, pero sí hay un Z1 conjugado ahí, ¿sí? No se ve muy bien, pero es Z1 conjugado, bien, profe. ¿sí? Bien. Entonces acá nos va a quedar 1 más 1, 2 más 3 medios de i.
Entonces podemos resolver acá, esto nos queda más 1 más i más 3 medios de i. Ya directamente apliqué propiedad distributiva para el denominador. Acá sumamos parte real es 1 y la parte imaginaria, con la parte imaginaria nos va a quedar 5 medios de i. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos con el punto 8, apartado B. Muchos ejercicios. Uy, llegamos, vamos a llegar. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que armar, ahí nos dice, el enunciado nos dice encontrar, no me acuerdo del enunciado, pero encontrar determina acá está, determine dicho complejo, sabiendo que la diferencia entre el conjugado y el inverso de un número complejo no nulo es igual a 0. Entonces, sabemos que el número complejo es no nulo. Cuando hablamos de 0, es distinto de 0 más 0i, ¿sí? Este es un número complejo. Ahora, nos dice que la diferencia entre el conjugado y el inverso de ese complejo no nulo tiene que ser igual a 0. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos para encontrar el complejo z? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hace un momento hicimos en el ejercicio, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por el complejo z. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Valga 1 y el z a la menos 1. Exactamente. Entonces vamos a poner z por z conjugado menos z a la menos 1 por z igual a 0. Esto nos da 1, o sea que el producto de z por z conjugado menos 1 es igual a 0. Z por z conjugado entonces es igual a 1. Y el producto de z por z conjugado, cuando ustedes ya lo resolvimos, ¿a qué es igual eso? Si z ya lo hice, pero lo vamos a volver a hacer. Porque eso nos daba en el denominador, ¿se acuerdan? Cuadrado de un binomio. Exactamente. Y esto nos va a dar una diferencia de cuadrado, a al cuadrado menos bi, hemos dicho al cuadrado. Esto es a al cuadrado menos b al cuadrado por i al cuadrado. Esto es menos 1. Entonces nos va a dar un número real. Y es mayor o igual que 0. Entonces, esto lo vamos a escribir como a al cuadrado más b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, el complejo que acabamos de encontrar, nuestro complejo, el conjunto solución van a ser los complejos de la forma a más bi, tales que cumplan con la condición de que a al cuadrado más b al cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Cuáles son los complejos tales que a al cuadrado más b al cuadrado sea igual a 1? Eso tiene un nombre. Si lo vamos a representar en el plano, fíjense, en vez de poner al complejo como a más bi, si nosotros ponemos al complejo, porque a lo ponemos en el a lo graficamos en la parte real, en el eje X, y b en el eje Y, porque es la parte imaginaria. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, si yo en lugar de haber puesto a más bi, nuestro complejo, usamos como x más y, estamos obteniendo que z por z conjugado nos va a dar
x al cuadrado más y al cuadrado. Esto, en vez de poner a más cuadrado más b al cuadrado igual a 1, hubiésemos puesto x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Si usamos esa notación, para que lo puedan ver, x más y perteneciente a los complejos, tales que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 1. ¿Qué representa esta ecuación en el plano? Una circunferencia. Una circunferencia centrada en el origen de coordenadas. Entonces, la representación es justamente, van a ser todos los complejos que estén en la circunferencia, es decir, todos los complejos que estén acá. Bueno, horrible, pero me quedó bella. ¿Estamos? Esa es la representación. ¿Se entendió? Sí, profe. Entendí muy bien. Entonces, hay veces en las cuales ustedes, sobre todo cuando les diga represente gráficamente, ustedes van a tener que usar, no de la forma más BI porque no lo van a ver bien, sino como escrito de la forma X más y, que son los ejercicios que tienen por ahí para representar. Les va a dar circunferencia centrada en el origen, circunferencia centrada que no esté centrada en el origen, se les va a dar diferentes figuras, e incluso van a obtener anillos, ya vamos a ver que sigue con el concepto de norma. La clase que viene lo vamos a hacer eso. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Bueno, ahora vamos a hacer el 9, que nos dice el ejercicio 9. Determine dos números complejos z, tales que la suma, ahí este es hermoso, la suma de ellos es igual a 3 más 2i y su diferencia, ahí encima corté mal. Bueno, ahí decía su diferencia tiene que ser igual, su diferencia sea 1 menos 8i. Ahí corté mal la parte del enunciado, ¿no está acá? No. Bueno. Entonces, tenemos que determinar los complejos. Son dos complejos. Entonces vamos a llamar sean z sub 1 y z sub 2 números complejos. ¿Qué nos dice? Que la suma de estos dos números complejos es igual a 3 más 2i. Y la diferencia es igual a 1 menos 8i. Tenemos que encontrar cuáles son los complejos. ¿Qué podemos hacer ahí? Es como que estamos armando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema lineal. ¿Qué vamos a hacer ahí? Podemos aplicar uno de los métodos. Fíjense si aplicamos el método de reducción por sumas o restas, en este caso si a la ecuación 1 le sumamos la ecuación 2, se van a cancelar el complejo z sub 2 y vamos a obtener z sub 1. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sumamos 1 y 2, las dos ecuaciones. Entonces nos va a quedar 2z sub 1, se cancelan z sub 2, igual a 3 más 2i más 1 menos 8i. 2z sub 1, acá por definición de suma de números complejos, vamos a sumar parte real con parte real, nos queda 4, parte imaginaria con parte imaginaria, nos va a quedar menos 6i, con lo cual z sub 1, como este es un número real, vamos a multiplicar por un medio en ambos miembros y nos va a quedar 2 menos 3i. ¿Sí? Ahí es fácil. Si nos hubiese quedado un número complejo, tendríamos que multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ya encontré z sub 1. ¿Qué vamos a hacer? Con este valor que acabamos de encontrar, con este,
valor podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y vamos a encontrar z sub 2. Entonces, voy a poner, reemplazamos asterisco, que lo llamo así, en la primera ecuación. Y nos va a quedar, si reemplazamos, nos queda z sub 1 más z sub 2, voy a copiarla, igual a 3 más 2i. Despejamos, bueno, z sub 1 es 2 menos 3i más z sub 2 igual a 3 más 2i. Despejamos z sub 2, esto nos va a quedar 3 más 2i menos 2, ahí lo vamos a mirar como ese complejo, menos 2 menos 3i. Z sub 2 es 3 más 2i menos 2 más 3i. Esto nos queda igual a 1 más 5i. La respuesta, z sub 1 es 2 menos 3i y z sub 2 es 1 más 5i. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos al 12A. ¿Cómo vamos con los ejercicios? Voy un poco rápido porque si no nos atrasamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe. Sí, profe. Bueno. Esperemos que así sea la otra clase. Recuerden repasar trigonometría porque si no van a estar hablando, sobre todo para la teoría. No sé si ya empezaron, pero bueno. Empezamos con el 12, que es el último de los últimos ejercicios. En el 12 tenemos que encontrar los complejos Z que tales que cumplan con esta condición. Nosotros tenemos ahí una ecuación. ¿Lo ven? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para poder encontrar Z, y tenemos una ecuación cuadrática completa, ¿qué podemos aplicar? Vamos a aplicar la formulita de Bhaskara, ¿sí? Donde A cuánto vale, B cuánto vale y C cuánto vale. Coeficiente 1. 1. Bien. Z sub 1, 2 es igual a menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A y por C. Sobre 2 por A. Esto es menos 1 más menos 1 menos 4 sobre, bueno, la raíz cuadrada sobre 2. ¿Y esto a qué es igual? Menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 3. Y Sobre 2. ¿Y eso a qué es igual? Vamos a ir los complejos. Al menos 3. 3. Raíz cuadrada de 3i. Bien. Esto nos va a dar menos 1 más menos raíz cuadrada de 3i. Estamos sobre 2. En los reales no existía la raíz cuadrada de números negativos. Como estamos en lo complejo, la raíz cuadrada de menos 3 es de menos 3 lo vamos a poner como raíz cuadrada de 3i. ¿Estamos? Sí. Y podemos encontrar la solución. Un z sub 1 es menos 1 más raíz cuadrada de 3i sobre 2. Y esto nos va a quedar menos 1 medio más raíz cuadrada de 3 medios de i. Y z sub 2 es menos 1 menos raíz cuadrada de 3i sobre 2. Ay, ¿por qué se corre?
Bueno, acá, menos 1/2 más ahí. Y acá nos queda menos 1/2 menos raíz cuadrada de 3 sobre 2i. Entonces los dos números complejos son los que acabamos de encontrar, los que verifican esa ecuación. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, Sí, profe. eso es porque menos 3 lo mismo que Profe, decir al raíz de 3 3 por no lo menos podemos 1. escribir como... No va sobre 2 en raíz de 3. Sí, acá se borra. Ahí está. Ahí así les corrijo yo a ustedes cuando hacen la prueba. Así que ahora corríjame a mí porque yo después les corrijo. Sí. Preguntas. Profe, el raíz de 3 lo podemos escribir como 3 a la 1/2. Sí, pero ahí lo podemos dejar ahí también. Sí, como ustedes quieran. Profe, yo preguntaba que al ser raíz de menos 3, al menos 3 lo escribe como 3 por menos 1 y ahí al menos 1 lo escribe como i al cuadrado, ¿verdad? Y ahí queda como raíz Sí, de 3 por i. señor. Por eso es exactamente. Estaba esperando que me digan eso. Que me pregunten por qué raíz cuadrada de menos 3 es raíz cuadrada de 3i. Por eso lo que acaba de decir su compañero. ¿Estamos? De hecho, después ustedes van a ver las raíces. Un número complejo, ¿se acuerdan de los polinomios? Los polinomios, ustedes van a tener, los factoriaban a los polinomios en los reales. Y las ecuaciones, ¿se acuerdan? No tenían soluciones. Si yo quiero encontrar esto, no hay ningún número real que cumpla que al cuadrado más 1 nos dé igual a 0. ¿Sí? Porque esto siempre es mayor o igual que 0. Estamos acá, cuando despejamos, acá no se cumple en los reales. En los complejos sí. De hecho, si nosotros tenemos un x a la cuarta igual a menos 1, nosotros vamos a ver las 4 soluciones en los complejos que hacen que elevado a la cuarta nos dé menos 1. Eso es lo que vamos a ver, que eso es la clase que viene. Entonces, al menos 3 lo vamos a poner como 3 por i al cuadrado, porque menos 1, acá, lo vamos a poner como 3 por menos 1. Y menos 1 es i al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno. Ay, me quedó el 12C. Bueno, el 12C es largo. No. Es largo. Siempre me queda un ejercicio. Bueno, el 12C lo hago la clase que viene. Si no lo pueden hacer en consulta, no es difícil, ¿sí? Porque tienen clase. Dejo de grabar. Y bueno, el que quiera quedarse que lo haga, me avisa. ¿Está entendido el tema? Sí, profe. Muchas Sí, gracias. profe. Nos vemos, Sí, profe. profe. Gracias por la Profe. clase. Nos vemos. Nos vemos, profe. Que estén bien. Profe, más o menos, Sí. ¿qué recomienda que repasemos mucho de trigonometría? De trigonometría, los ángulos, cuando están en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Porque esta clase, no sé quién quiere ingresar, porque esta clase es bastante sencilla, ¿o no? Sí. Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Después viene Power. Así que repasen trigonometría. Cuando repasen trigonometría, ustedes, y yo les digo, chicos, hagan hasta el ejercicio 12, porque después la clase que viene lo tienen que saber bien. Entonces yo les voy a aconsejar a ustedes que terminen de hacer hasta el ejercicio 12 completo de lo que es complejos y repasen trigonometría. Cómo se sacaba el ángulo, que ya lo venimos repasando. Si un ángulo está en el segundo cuadrante,
cómo lo expresamos a los ángulos que están en el segundo cuadrante para que sea escrito positivamente, o sea, en el primer cuadrante. Es el ángulo pi más el ángulo alfa, que es el ángulo agudo. O sea, eso repase. Cuando hablamos coseno y seno, coseno de pi sobre 4, pi sobre 2, pi sobre 3, pi sobre 6. Ingreso. ¿Estamos? Sí, profe. Eso, con eso van a poder entender la teoría que la profe va a explicar, porque ustedes van a escribirlo al número complejo en forma trigonométrica y en la forma polar. Entonces, forma polar y forma trigonométrica. Entonces, empezamos con trigonometría. Repasen cómo se pone, cómo es los ángulos, repasen los ángulos que sean del seno de 60 grados, que siempre lo utilizamos en el sistema radial, así que repasen eso. Bueno, Bien, profe, muchas gracias. No Nos de vemos, nada, que ande bien. que La estén semana que bien. viene. Adiós, profe. Chao, que estén bien.